Muy buenas noches a todas esas personas que nos están escuchando en el día de hoy en una llamada más de Prime Global Connection. Primero que todo, felicidades a todos los que nos están escuchando. Feliz Año Nuevo a todas esas personas. Felices Reyes acá para las personas de Puerto Rico. Esto ha sido un fin de semana en familia. En mi caso lo he disfrutado muchísimo, a mi familia extendida y especialmente a mi hija. Ya esta próxima semana me estaré disfrutando a mi hijo, a Johncito. Y les deseo muchas felicidades a todos ustedes que nos están escuchando en el día de hoy. Y el tema de hoy, psicofármacos, los enemigos silentes, psicofármacos, los asesinos que todo el mundo, que la medicina sabe que a largo plazo provocan un sinnúmero de condiciones, pero que muy pocos saben y pocos están educados sobre este tema. Hay algo, cuando hablamos de psicofármacos, de mismo vamos a estar explicando cómo funcionan los psicofármacos. Pero aquí la pregunta es la siguiente cuando hablamos de este tema. La angustia mental grave puede afectar a casi todo el mundo, pero ¿eso significa que las personas están mentalmente mal? Una angustia mental, por ejemplo, solo imagínate que mañana muere el ser humano que más tú amas en este planeta, tu hijo, tu esposo, tu papá, quien sea, murió. Un ejemplo, imagínatelo. El 95% de las personas van a caer en una depresión y puede ser hasta severa en las próximas 2, 3 semanas y un mes. ¿Eso significa que usted tenga un trastorno mental, que usted esté mal de la mente, que hay un desbalance bioquímico? ¿O es un síntoma provocado por esa muerte de ese familiar? Conteste esa pregunta. Y la pregunta que se han hecho desde que se inició la psiquiatría, de hace cientos de años, es la siguiente: ¿qué es lo que causa la angustia mental? Ahí, en un momento dado en la historia de la psiquiatría, se dijo que lo que causa la angustia mental es un desequilibrio de los humores y trataron de curarlos desangrando a las personas, utilizando sanguijuelas y cortándolos. Los cortaban, les sacaban sangre, porque ellos decían que eso podía curar la angustia mental. Y en aquel momento eso era la maravilla, lo que curaba en los hospitales psiquiátricos a las personas con trastornos mentales. Más adelante dijeron que la causa de la angustia mental eran las amígdalas o problemas con el estómago o con el vaso. Y en muchos de los casos les extirpaban estos órganos. Gente, esto es historia. Y otros decían que se alteraban las funciones del cerebro. Y hoy día se dice, hoy en el 2015, se dice que los desequilibrios químicos en el cerebro se arreglan con medicamentos. Mi pregunta es, ¿estarán en lo correcto esta vez en la industria de la psiquiatría? Hoy día en Puerto Rico y en el mundo entero se habla de los desequilibrios químicos, pero que nunca se ha hecho un estudio probado, nunca. Gente, escucha esto. Cuando hablamos de trastornos mentales, que ya mismo vas a ver varios trastornos, que ustedes podrían hasta reírse, o podrían decir, no, yo tengo eso según la psiquiatría, según el DSM, que ya mismo vamos a explicar lo que es eso. No existe una evidencia científica en este planeta que los desequilibrios bioquímicos en el cerebro sean los causantes de los trastornos mentales. No existe. No hay médico en este planeta que lo pueda probar. No existe. El único desequilibrio químico que ocurre en el cerebro de un paciente con problemas mentales es después que le dan los medicamentos. Lo que existe sobre desequilibrio bioquímico es solo publicidad. Solo publicidad, nada de ciencia, no hay nada probado, no existe nada probado. Los psiquiatras dicen que los psicofármacos son iguales que los fármacos convencionales. ¿Eso será cierto? Por ejemplo, por darte un ejemplo, la insulina o la metformina son medicamentos para la diabetes. Pero un médico, una persona que tenga diabetes, va donde 100 internistas o 100 endocrinólogos y los 100 van a determinar que tiene diabetes. Porque eso es ciencia, hay un método científico, un análisis químico, bioquímico, que prueba que la persona es diabética. Pero si usted, un psiquiatra, le dice que es bipolar, usted puede ir a 100 psiquiatras, 60 diagnostican que lo tiene y 40 van a decir que no lo tiene. O sea, eso no es ciencia. Ciencia es cuando el 100% de los médicos
están de acuerdo con que tienes una condición física, pero los trastornos mentales no son condiciones físicas, por lo tanto, están medicando para condiciones que no existen. Y si tú tienes bipolaridad, por ejemplo, y vas a 100 médicos, o tienes depresión severa, o tienes cualquier tipo de trastorno mental, si de 100 de ellos, hay una gran probabilidad de que 40 estén en desacuerdo. O sea, que eso es más que suficiente para dejarte claro que no existe un método científico para ningún trastorno mental, porque no existe un análisis de sangre, un análisis bioquímico, no existe biopsia, no existe cirugía, no existe nada que pueda probar un trastorno mental, no existe. Por lo tanto, en mi opinión, y en la opinión de muchos científicos, no es ciencia. ¿Dónde está la prueba de ADD? Un niño con ADD, ¿dónde está la prueba de sangre? Una persona con bipolaridad, ¿dónde está la prueba que lo demuestre? Dile al psiquiatra o al médico que diagnostica la condición, ¿dónde está la prueba? Sácame sangre, hazme análisis. No existe. La depresión, la ansiedad, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la ciencia de que eso es un trastorno? Lo que existe es un manual psiquiátrico, que vamos a hablar ahorita de él, con unos síntomas. Pero los síntomas no necesariamente van a estar provocados por un desequilibrio bioquímico en el cerebro. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, una persona tímida se convierte en una enfermedad llamada trastorno de angustia social. Existen medicamentos para personas tímidas. Si su hijo es tímido o usted es tímido y va a un psiquiatra, hay un 99.9% que lo mediquen. Pero la timidez es un trastorno mental. Otro ejemplo, una pérdida de un ser querido, eso es trastorno depresivo mayor. ¿Realmente usted tiene ese trastorno o es un síntoma de perder el familiar? Nostalgia, que esto es ansiedad por separación. Por ejemplo, hay muchas mujeres que son maltratadas aquí en Puerto Rico, México, Colombia, mujeres maltratadas, que su esposo es un abusador, las maltrata psicológicamente, físicamente. Se llama histeria, están histéricas, histeria. Ellas van a un psiquiatra buscando ayuda y la medican, pero realmente esa mujer es histérica o está presentando una sintomatología por el abuso que hay en la casa. Y no hay forma de medir una histeria químicamente hablando, no existe. Igual que cuando hablan de sospecha, hoy día se llama trastorno de personalidad paranoica, tener altos y bajos. La mayoría de las personas en este planeta tienen altos y bajos. Se diagnostica, hoy se le llama bipolaridad, hay fármacos para eso. Distraerse con facilidad, ADD, pobres niños hoy día. Es imposible ir a un psiquiatra y no ser medicado. 99% de las personas que vayan a un psiquiatra la van a medicar. Eso es garantizado. Los psicofármacos causan más de 700,000 reacciones adversas anualmente y 42,000 muertes al año y ganan más de 330 billones anualmente en la industria. Y la pregunta no es si los problemas emocionales son reales, porque sí lo son. La pregunta es cómo nos han convencido de que estos problemas emocionales son enfermedades mentales. Vamos un poquito de historia. En el siglo XIX, los psiquiatras eran asistentes de los hospitales psiquiátricos y pretendían curar a los enfermos mentales, pero no podían hacerlo. La medicina convencional en el siglo XIX no consideraba a los psiquiatras verdaderos médicos, no los consideraban, no había ciencia. Ellos tenían que demostrar que eran médicos. Y ahí es donde empieza una alianza entre la farmacéutica y varios psiquiatras para empezar a medicar, que esta historia no la voy a hacer aquí, es muy larga, esto te voy a dar la referencia y tú la vas a estudiar, no me hagas caso. Los primeros psicofármacos utilizados fue la morfina y el opio, y más tarde se probó que ninguno de estos dos curaban, simplemente que eran altamente adictivos. A principios del siglo XX seguían con las curas falsas, ahora estaba la heroína. A lo largo de Estados Unidos y Europa, en los hospitales psiquiátricos, ellos empezaron, los hospitales psiquiátricos daban heroína a esos pobres pacientes y lo mismo, cuando pasó el tiempo, no, la heroína no cura, al contrario, crea adictos. Vino el famoso Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, que no se le quita sus méritos, pero en un momento dado, él introdujo la cocaína como medicación en los hospitales psiquiátricos para dificultades de conducta y angustia espiritual. Lo promocionaron como lo último en el planeta para todo tipo de problemas. Años más tarde, Sigmund Freud dijo, el efecto de la cocaína consiste en alboroto y euforia duradera y el uso subsiguiente no producirá ningún deseo compulsivo. O sea que tampoco funcionó.
Los psiquiatras de la primera mitad del siglo XX recurrieron a las anfetaminas. Años más tarde demostraron que no curaba y creaba adictos. En el 54 salió el famoso medicamento Toraxina. Se usaba como un tinte sintético, después lo utilizaron para desparasitar cerdos y se descubrió por accidente que desconectaba la función motora y se consideraba una lobotomía química. ¿Qué es una lobotomía? Voy a hacer este ejemplo para que me puedan entender. Un ejemplo. Una persona que tiene problemas de sueño y toma alcohol, 2 cervezas, 2 copas de vino, 2 copas de whisky, antes de dormir, esa persona va a dormir, porque crea un shutdown en los lóbulos frontales, le afecta a nivel cognitivo, la persona tiende a dormirse y se duerme. La lobotomía es prácticamente eso que está hablando, eso es lo que hacía la Toraxina, le daba un shutdown a los lóbulos frontales, pero le llamaban lobotomía química. Pero cientos de años atrás, la lobotomía original era que introducían un punzón dentro de tu cerebro. Imagínate una varilla dentro de tu cerebro, en el lóbulo frontal, en el izquierdo o el derecho, en cualquiera de los dos, porque eso hacía que la persona se volviera compulsiva. Ya ahorita vamos a hablar de lo que es un comportamiento compulsivo. Y en vez de insertar esos punzones, pues daban Toraxina. En esa época, el milagro de la psiquiatría era la Toraxina, porque reducía los síntomas de la psicosis y la esquizofrenia de lo que se conocía en aquel entonces y se vaciaron los hospitales psiquiátricos. En el 1970, la compañía Smith-Nine, el 33% de sus ganancias provenían de la Toraxina. Hicieron mucho dinero con ese producto. Después aparecieron los efectos secundarios graves, adversos, trastornos del movimiento, la gente casi no se podía mover, eran irreversibles, los músculos se desgarraban, los ojos quedaban en blanco, como si tuviese un exorcismo, quedaban en blanco, se viraban hacia arriba. Y este medicamento provocó daños neurológicos permanentes para todas esas personas que lo utilizaron. En el 55 había que sacar un medicamento aparte de los hospitales psiquiátricos, que la masa lo utilizara, que el mundo lo utilizara. En el 55 sacaron Miltown, que fue otro medicamento, el primer tranquilizante con efectos mínimos. Se convirtió en el psicofármaco de muchas personas. En el Miltown era más peligroso y más adictivo que la misma cocaína y las anfetaminas. No funcionó. Cada maravilla que venían sacando década tras década no funcionaba. De 1960 a 1980 fue la era de Valium. Valium lo trajeron como tranquilizante. Entonces, ya sabemos los efectos del Valium en esa década y ahora también. Después llegó el famoso Prozac, que era para la depresión, y de repente los diagnósticos de depresión se dispararon y se multiplicaron. Pfizer fue el que trajo Prozac. Se le vendió a las personas como el fármaco que todo lo curaba desde el punto de vista emocional. Pero ¿qué pasó con Prozac? 3.9 millones de casos con efectos adversos a nivel mundial. Aquí empezaron el tirijala entre la medicina convencional y los psiquiatras, porque ellos no tenían ciencia, no había un método científico que certificara que eso era alguna condición, y sacan el famoso DSM-1 en el 1952, que este es el manual de diagnóstico de la psiquiatría, es como la Biblia de los psiquiatras. Lo que ellos utilizan en el DSM-1, que es la Biblia de los psiquiatras, que hoy ya van por el 5, en 1952 habían 112 trastornos mentales sin ninguna base científica estándar, no existía. En el 52 sabe cómo se diagnosticaron los trastornos de la siguiente manera. Invitaron al 10% de los psiquiatras de la Asociación Psiquiátrica Americana, el 10%, del 100% invitaron al 10%. Y si ponían, por ejemplo, tal condición, vamos a poner esquizofrenia, X síntoma. Si del 10%, el 60% votaba por ese síntoma, pues apúntalo. O sea, 40% no estaba de acuerdo con el síntoma, pero como quiera lo apuntaban porque era por votación. Gente, el DSM es por votación, no es ciencia, no existe la ciencia en ese libro. Después, en el 1968, salió el número 2, con 145 trastornos mentales. El primero era 112, el 2, 145 trastornos mentales, incluyendo la homosexualidad. En esa década, los homosexuales, si hubiesen ido al psiquiatra, le hubiesen metido cuánto medicamento había en ese momento. Entonces, para esa década de 1970, había muchos psiquiatras que estaban en contra del DSM, y había uno en específico que se llamaba el doctor Rosenham, que retó la psiquiatría
hizo un experimento, cogió 8 voluntarios sanos, en su mayoría eran médicos, yendo a hospitales psiquiátricos, haciéndose pasar como que oían voces en sus mentes. Todos ellos fueron ingresados al hospital psiquiátrico. Todos, ninguno tenía nada, simplemente fingieron. Eso les dejó claro a la psiquiatría que no había una metodología exacta para determinar algún trastorno mental. No había, no existía. Entonces, él, cuando retó a la psiquiatría que sale, lo volvieron a retar que lo volviera a hacer, y él vino y lo hizo de nuevo. En par de años, él envió 193 personas sanas y cuerdas. De las 193, 41 las regresaron para atrás. 42 le pusieron sospechosas, no las trataron. 41 más 42 son 83. O sea que 110 personas fueron ingresadas y estaban sanas. Volvió otra vez a darle una gasnata a la psiquiatría diciéndole que no había una forma científica de determinar los trastornos. No existe todavía hoy día. En el 1980 sale el manual número 3, el DSM número 3. El doctor Spitzer, que es uno de los doctores famosos en esa década, entonces empezó a decir que esas condiciones se debían a problemas fisiológicos en el cerebro, pero no contenía evidencia, no había ninguna ciencia envuelta y no contenía las causas, solamente contenía los síntomas. Las descripciones eran amplias y sin evidencia científica. En el DSM-4 sale en 1994, habían 374 diagnósticos, 115 fue el primero, el número 4 fue 374 diagnósticos, el 5 salió en el 2013. Gente, hoy día hay trastornos por adicción al Internet, trastornos de furia al volante, o sea que si tú estás en un tapón y te enfogonaste, le diste 4 puños al guía, tienes un trastorno. Si tú eres una persona que eres shopaholic, que te pasas comprando todos los días, hay un fármaco para ti, para que lo sepas. Quiero que lo sepas, que hay un fármaco esperando por ti. Y para colmo, ahí está el trastorno disfórico menstrual. Esas mujeres que están en menstruación, óyeme bien, esposo, todas esas mujeres que cuando caen en menstruación, si se cambian de humor, se ponen agresivas o se ponen como se ponen, hay un medicamento para ella también. Si van al psiquiatra la van a medicar. Trastorno disfórico menstrual. En realidad, ¿esa mujer tiene una enfermedad mental o es un efecto secundario del sistema hormonal en esa etapa? Póngase a analizar. En el 2007, 500,000 de niños tomaron antipsicóticos, incluyendo 20,000 niños menores de 6 años. Gente, en el 99, el trastorno de ansiedad social, en 1999 se aprobó el Paxil para el trastorno de ansiedad social. Y el doctor Goldman y el doctor Stein fueron los líderes para la campaña de Paxil. Más adelante, Pfizer sacó Zoloft para el trastorno del estrés postraumático. Ahora, mi gente, vamos a terminar aquí con este poquito de historia, con los 4 fases. ¿Cuáles son las 4 fases que usan los psiquiatras para sacar a la luz pública un medicamento? Primero, que los estudios se hacen en animales, después en humanos. Y después que pasa eso, empiezan las 4 fases. La primera, coge un grupo de voluntarios reducidos, sanos, que no tienen ninguna condición, entre 20 y 30 años, para determinar que el fármaco no es tóxico. O sea, ellos quieren ver en un cuerpo que está sano cuán daño le hace el medicamento. Esa es la primera fase. La segunda fase es determinar si el fármaco crea los efectos buscados en el cuerpo humano y buscar cuál es la dosis idónea antes de que se presente la toxicidad. La fase 3, comparan el fármaco con el placebo. Hay estudios hoy día independientes que demuestran que todos los fármacos que yo voy a mencionar ahorita, el efecto placebo es más fuerte que los mismos estudios que han hecho. Y te voy a decir más. Hay los fármacos que salen a la luz, el efecto placebo, vienen los investigadores, dicen, esta persona está bien, pero es efecto placebo, descártalo. Si otra persona le está yendo mal con el medicamento, dicen, no, este es el cuerpo, este cuerpo no es el que estamos buscando para el estudio, sácalo. No lo meten en las estadísticas, y si no lo meten en las estadísticas, pues claro que la FDA lo va a aprobar. Y después que comparen el fármaco con el placebo, esta fase es la más extensa que las 2 anteriores y normalmente se usan como 1,000 pacientes y se estudian de 4 a 8 semanas, por lo que nunca pueden determinar cuáles son los efectos secundarios graves con estos medicamentos. Y la fase 4 y última es la de seguimiento. Y en esta de seguimiento no se está haciendo. Lo que se está haciendo es una investigación post-marketing. O sea, me explico, el Zoloft. El Zoloft se aprobó en el 1991 para depresión grave.
Y desde el 91 hasta el día de hoy también se usa para trastorno obsesivo compulsivo, se usa para el estrés postraumático, para el trastorno disfórico premenstrual, trastorno del pánico, trastorno de ansiedad social. Eso es lo que yo me refiero con que la fase 4, en vez de ser de seguimiento, se está haciendo para investigación post-marketing. ¿Para qué otros trastornos se puede usar el fármaco? En el 2005, Zoloft, en el último año de patenta, hizo $3.300 millones. En el último año solamente. Imagínense casi la década y media que estuvo en el mercado. Ok, gente. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es que funcionan los psicofármacos. Primero que todo, estos medicamentos afectan los lóbulos frontales y perturban su funcionamiento, no los mejora. Cualquier sustancia psicoactiva como el alcohol, la marihuana, la cocaína, el Prozac, litio, Abilify, Adderall, Concerta, todos ellos, perturban el funcionamiento de los lóbulos frontales. Y de hecho, afectan los pensamientos y los sentimientos, funcionan como anestesia cerebral y por lo tanto del espíritu y del alma. Todos estos fármacos tienden a hacer lo mismo, pero en formas diferentes. Gente, todos los fármacos hacen lo mismo. Esto no lo digo yo, esto lo dice el doctor Peter Breggin. Pueden buscarlo, pueden googlearlo. Este es un doctor, este doctor que está aquí, participó en un tribunal de Indiana. El tribunal de Indiana lo nombró como experto científico en más de 150 casos en contra de Eli Lilly como experto científico. Y ha estado en un montón de litigios. Y casi todas las demandas que él estuvo fueron porque Prozac había provocado violencia, suicidio, caos, mania y psicosis en los pacientes. Este doctor Peter Breggin, escribió un libro y ese libro lo voy a citar aquí para que lo busquen, lo googleen y puedan aprender más de él. El libro se llama Dejar los psicofármacos. Él es psiquiatra, un psiquiatra bien prestigiado y hoy día él no receta ningún tipo de medicamento psiquiátrico. Y estos medicamentos suprimen o incapacitan la función cerebral. Por ejemplo, escuchen esta parte que voy a estar explicando ahora. El Xanax, Clonopin, Ativan les provocará un efecto similar al alcohol. En realidad está potenciando un sistema llamado GABA, el cual es un sistema de supresión global del cerebro. Y si tomaras muchas benzodiazepinas, que son estos medicamentos, podrías someterte a una cirugía. La mayoría de los anestésicos están relacionados con las benzodiazepinas que se encuentran en las anestesias. Esto reducirá su ansiedad durante un tiempo, pero no está afectando su ansiedad, o sea, no la cura. Está suprimiendo las funciones cerebrales superiores, de las que la ansiedad forma parte. También suprimirá algunas de sus funciones cognitivas. Digamos que ustedes están tomando algún psicofármaco como Abilify, Seroquel, Risperdal, Zyprexa, etcétera. No hay nada antipsicótico en estos medicamentos, no existe nada para sacar la psicosis del cerebro, no existe. Estos medicamentos bloquean la dopamina, que es el principal proceso de los lóbulos frontales, lo que significa que usted está sufriendo un desbalance químico en sus lóbulos frontales y esto hace que las personas tengan, escucha bien, esto hace que las personas tengan apatía, indiferencia, indolencia, descuidarse uno mismo, no le importa su vida. Eso es lo que conllevan estos fármacos, lo dice ese doctor en su escrito. De modo que los pacientes que sufren de alucinaciones, como los que tienen esquizofrenia, eso no va a desaparecer al tomar el medicamento. Simplemente no les importa mucho a los pacientes las alucinaciones. Pero a ese pobre infeliz también dejarán de importarle su mujer, su hijo, su marido, la religión y peor aún no le va a importar nada. A eso es lo que te lleva el fármaco. Estimulantes para tratar los niños para el déficit de atención. Escucha esto. Hay estudios que demuestran que los niños que están medicados con medicamentos como Concerta, Adderall, Ritalin, medicamentos para ADD, está demostrado que si empiezan desde niños, después de los 10, 15 años van a tener problemas cardiovasculares. La masa del cerebro se le achica, se le pone chiquita y le lleva a un comportamiento compulsivo. Compulsivo significa si el nene brinca mucho, brinca, salta, deja de brincar, deja de saltar. Comportamiento compulsivo. Si el nene le gusta explorar, le gusta investigar, deja de investigar. Cuando tú vienes a ver, ese nene, por ejemplo, la maestra escribe en la pizarra y él es el más rápido que copia,
pero no aprendió ni una palabra de lo que copió. No tiene problemas de memoria a largo plazo y de aprendizaje. Eso es lo que conlleva los medicamentos de ADD y son parientes de la cocaína. Hay estudios que demuestran que estos estimulantes hacen que disminuya el comportamiento espontáneo en esos niños. Como dije anteriormente, dejará de explorar, no va a ser tan ágil, no va a correr tanto como antes, dejará de ser cariñoso, no le va a importar acicalarse, y esto es a causa de un efecto sobre los ganglios basales que aumenta el comportamiento compulsivo. Al darle esto a los niños, se convierten en niños de jaula, porque se inhibe su cerebro y suprime el comportamiento espontáneo y provoca comportamiento obsesivo. Como expliqué ahorita, el comportamiento obsesivo viene siendo que puede ser que copie bien rápido, pero no aprendió nada de lo que escribió. Estos fármacos incapacitan a la persona al dañar su cerebro, creando euforia. Por ejemplo, Prozac, Zoloft, etcétera. A largo plazo provocan esto y las personas tienden a tomar más dosis para sentirse más eufóricos. Hay personas que han tomado Prozac, Zoloft, Clonopin, etcétera, y han ido al psiquiatra a decirle que se encuentran mejor que nunca en la vida, en tan solo 2 semanas con el medicamento. Eso significa que no es una buena señal y es la primera fase de un brote maníaco en ese paciente. Gente, este tema de los psicofármacos es un tema mucho más amplio, hay mucha información, el doctor que yo cité, búsquenlo, googleelo, estudienlo, pero hay algo importante, la compañía tiene varios productos de la medicina alternativa, integrada, que puedan ayudar a estas personas que toman estos tipos de fármacos o que tienen ansiedad o depresión, que no es ningún trastorno, fue provocado por alguna causa familiar, en su pareja, etcétera, y si recurren al psiquiatra pueden sufrir todos estos efectos. Y hay unos productos que te pueden ayudar a ti, no es que te van a curar, porque en el mismo fármaco lo curan, ya está demostrado, esto tampoco te va a curar, pero te pueden ayudar a mejorar sin los efectos secundarios adversos de los fármacos. Por ejemplo, estas personas que tienen este tipo de condiciones, el Stress A, que es uno de los productos principales de la compañía para este tipo de personas, el Stress A contiene inositol, que es un miembro de la vitamina B, y es necesario para el buen estado de las células nerviosas, que junto con la colina es responsable de la creación de neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, oxitocina, e interviene en el equilibrio químico del cobre y el zinc en las células nerviosas. La falta de esta vitamina puede producir un exceso de cobre que será responsable de la aparición de problemas en el sistema nervioso como ansiedad, angustia, insomnio, nerviosismo y estrés. Está demostrado que una mala nutrición, un mal estilo de vida puede provocar ciertos tipos de problemas emocionales, no le llamo trastorno, problemas emocionales por una mala alimentación. Y el Stress A va a ayudar a que tú puedas tener esa vitamina B1, vitamina B2, vitamina B9, vitamina B7, y a la misma vez contiene ácido aminobenzoico que actúa como una coenzima de la distribución y utilización de las proteínas y va a ayudar a mantener la flora intestinal y ayuda a los intestinos a producir ácido fólico. Si tu intestino está inflamado, tu cerebro también está inflamado. Hay una relación directa entre intestino y cerebro. Esto también está demostrado. Esto es ciencia. Puedes googlearlo, puedes estudiarlo. Este producto, el Stress A, posee unas propiedades tranquilizantes y ayuda a calmar los nervios y los efectos secundarios de un fármaco. Y a la misma vez relaja el sistema nervioso central y combate cualquier enfermedad relacionada con los nervios y tiene propiedades sedantes. Ese es el Stress A. Y este producto, personas que lo han utilizado ven una relajación en su cuerpo, pero no crea la adicción que puede crear un fármaco. Y el Complex es otro de los productos que se recomienda para este tipo de personas porque restaura los nervios y estimula el deseo sexual. Pero estas personas que están en depresión, ansiedad o tienen alguna de las condiciones emocionales que hablé anteriormente, lo menos que piensan es en sexo, no les interesa tener relaciones sexuales y eso afecta a una pareja y el Complex le va a ayudar a esas personas a que vuelvan a reactivar ese deseo sexual y también ayuda a minimizar los dolores de cabeza o los dolores en alguna parte del cuerpo, la irritabilidad y personas que sudan frío también los ayuda y también va a ayudar a la abstenencia de drogas. Estas personas que han usado estos productos han visto una mejoría en sus condiciones y no han tenido que recurrir tantas dosis del fármaco. Aquí algo importante, personas que quieran
que esté usando estos fármacos y quiera sacarlos de su sistema, no lo puede hacer de un día para otro, tiene que cogerse de la mano con el doctor y ayudarse poco a poco hasta que elimine el medicamento. Es muy peligroso dejar de un día para otro el medicamento, tiene que cogerse de la mano con el psiquiatra. Hay psiquiatras que aplauden esto, quieren que sus pacientes se saquen de los medicamentos. Hay otros psiquiatras que son más cuidadosos, pero hay otros que no van a querer sacarlo del medicamento. Y si usted se da con un psiquiatra así, cámbielo por otro, vaya donde otro, que acepte el que usted disminuya la dosis poco a poco. Otro de los productos que mejora la función cognitiva, función de aprendizaje, función de memoria y el funcionamiento de las neuronas es la combinación del matcha con el omega 3. El matcha está demostrado que lleva más sangre al cerebro, más oxígeno, porque contiene L-teanina, y si lleva más sangre y más oxígeno, por lo tanto las células pueden recibir más nutrientes y funcionar mejor. Aparte de eso, contiene colina, que se conviene en acetilcolina, y ese neurotransmisor ayuda a mejorar los impulsos eléctricos en el cerebro, mejorando el funcionamiento cerebral en esas personas. Acuérdate que lo que le llaman desbalance bioquímico en el cerebro todavía no está demostrado, no se sabe nada de eso. Lo que sí se sabe es que personas que ya están tomando estos fármacos pueden tener serotonina bajita, un desnivel en ciertos neurotransmisores, y el matcha va a ayudar a aumentar esa serotonina en el cerebro, porque el matcha, aparte de eso, también ayuda a limpiar todo el espacio intercelular de las neuronas, ayuda a recoger todos esos desechos que botan las células, porque es bien alto en antioxidantes, y ese drenaje que el cerebro tiene como un sistema linfático para él aparte, y el matcha va a ayudar a limpiar todos esos desechos de las neuronas para que ayuden a su mejor funcionamiento y mejoren y se vayan desinflamando, y de la persona va a ir mejorando poco a poco. Y el omega 3 ya se sabe que el DHA compone la membrana celular de las neuronas, y esto hace que los impulsos eléctricos mejoren y que proteja a las neuronas de los radicales libres que tanto daño le hacen. Cuando tú combinas estos productos, tú vas a ver que esas personas que tienen estas condiciones van a ir mejorando poco a poco, van a ir mejorando, y se cogen de la mano con el psiquiatra. Podría ser que en cualquier momento le empiecen a bajar las dosis o hasta le quiten el fármaco. Y bien importante, si nunca en tu vida has usado el Cleanse, dile a la persona que te invitó a esta llamada que utilices ese Cleanse junto con estos productos, porque cuando tú limpias el sistema gastrointestinal, créeme que hay una relación directa entre intestino y cerebro, cerebro e intestino. Gente, hasta aquí llega la llamada en el día de hoy. Dios los bendiga, muchas felicidades, feliz Día de Reyes para acá las personas de Puerto Rico, y próximamente le estaremos anunciando los próximos eventos en el 2016. Dios los bendiga.